Ya, ahí estoy grabando. Entonces vamos a partir al tiro. Ayer estuvimos viendo, ¿verdad?, el video de las generaciones y en un ratito generamos una conversación relacionada a cómo ustedes se identificaban o les llegaba, en este caso, el... Denme un segundo, que algo pasó con el archivo, no sé por qué se cerró. ¿Me escuchan o también me fui yo? Sí se escucha. Ah, ya, ok. Menos mal no he dicho ningún improperio todavía. Aquí estamos. ¿Qué te pasó, archivo? Malulo. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Bueno. Ayer, ¿verdad?, estábamos viendo un video alusivo al tema de las generaciones. Algunos de ustedes me mencionaban de que se quedaban reflexionando y que era impresionante la forma en que había evolucionado el tema de una generación a otra, sobre todo vinculado al tema del sentido del trabajo, de cómo antes eran trabajólicos y cómo hoy en día las personas buscaban más la satisfacción y el placer y vivir el momento, vivir el proceso y el recorrido o el camino, antes que precisamente enfocarse en la meta, como lo hacían antiguamente las otras generaciones, comparativamente con la de ustedes. Entonces, me gustaría que ustedes me conversaran un poquito, por ejemplo, los que tienen abuelos, los que tienen sus papás, ¿cómo son esas personas de esa generación? Si hay alguno ahí que quiera compartir, antes que yo les empiece democráticamente a preguntar. ¿Martín Pavés está? Sí. Ya, Martín, dale. ¿Cómo son tus papás? Mis padres, Uh-huh. yo creo, me parece que creen por lo menos mi madre cree en un balance entre su trabajo y su vida en el hogar. Mi padre trabaja más, trabaja en el lugar de trabajo y en la casa además. Es un poco más desbalanceado en ese sentido. Ya. ¿Tus papás qué edad tienen? Padres tienen los dos alrededor de 50. Ya. Y aparte del tema del trabajo en sí, como características personales de ellos, ¿cómo los podrías describir tú? Mis padres son las personas de esa generación que conozco yo más progre que conozco. Son bastante, se podría decir, liberales en general. ¿Ya? ¿Liberales en qué sentido? En, o sea, en general, es como su forma de acercarse a diferentes situaciones, sea político, sea de disciplina, sea como es su forma de ver la vida en general. ¿Siempre han sido así? ¿Desde que tú eres chico? ¿Tú te acuerdas que hayan sido antes distintos? Yo creo que mi madre siempre fue así y mi padre lo era más y lo fue perdiendo conforme la edad. ¿Y tienes Pero abuelos? sí, abuelos, sí, tengo todos mis abuelos y vivo con mi abuela materna. Ya, ¿y cómo son tus abuelos? ¿Logras ver una distinción entre ellos o son como similares? Mi abuela cuando trabajaba mucho, siempre. Y de cada oportunidad que tenía para trabajar, trabajaba. Y las oportunidades donde no podía trabajar, intentaba trabajar igual. Ya. ¿Y los otros Y abuelos? mis otros abuelos no los conozco tanto para hacer ese juicio. Ah, ya, perfecto. No son tan cercanos. Ujú. Ya, muchas gracias. Daniela Miranda, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Me escuchan? Ya. Sí, te escucho.
Oye, Dani, ¿y qué nos podrías decir tú de tus papás, de las personas con las que vives con respecto a cómo son ellos en cuanto a relación con su generación? Bueno, partiendo, mis papás son pastores, así que Ya, además de vivir en otra generación, así como, o sea, de ser de otra generación como más, mucho más estricta o conservadora, además tienen ese plus de que son cristianas. Pero independiente de eso, mi papá, por ejemplo, es súper eh, comprensivo a la hora de entender em, las diferencias que hay entre generaciones, pero siempre llega a un punto en donde hay un límite. Y por eso mismo hemos tenido así como, siempre hay como discusiones de la diferencia de las opiniones y todo eso. Entonces llega un punto en el que él dice que así como nosotros queremos em, como ser escuchados o que respeten lo que opinamos, él también dice que nosotros tenemos que ser flexibles cuando llega un punto en el que ellos, por más que quieran, como que no pueden, eh, como que no pueden ceder más allá de su límite. ya, Entonces igual como que ahí con mis hermanos entramos en esa, eh, no sé, como en ese dilema, porque igual se entiende. O sea, al final igual nosotros lo entendimos y también intentamos trabajar con eso, que no se pasa de llevar, o sea, que hay que respetarlo, eso, más que nada. oye, Dani, ¿y qué edad tienen Ujú. tus hermanos? El mayor tiene 28 y Ya, la menor tiene 21. ya, ¿y tú qué edad tienes? Yo tengo 25. Claro. 25. Oye, ¿y tus papás qué edad tienen? Mi papá ya está en los 60, está en los 62 y mi mamá está en los 54, si no me Ah, ya, igual equivoco. son papás grandes, por así decirlo. Sí, ya está, mi papá ya está casi la tercera edad, creo que ya está en la tercera. Está en transición. Sí, Ya, muy bien. ¿Te fijas la diferencia entre tus papás y los papás de Martín? claro, Y hay sí, un tema valórico, tema cultural, religioso. sí. Con tu mamá sería una generación similar en cuanto al rango etario, pero en cuanto a experiencia de vida distinta. Ujú. Ya, gracias, Dani. Nada. A ver, ¿qué más? ¿Está por ahí Joemí o Yanedel? Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Ya, ¿qué me puede contar Bueno, usted de cómo son sus papás? podría decir, o sea, estoy como en el mismo caso de la Dani, solo que mis papás no son pastores, pero es como que casi ya los fueron, entonces ¿Por es qué? como ¿Por el qué? mismo tema. ¿Son apegados a a alguna religión? Sí, son evangélicos. Ah, también, ya. Sí, entonces el mismo tema es, a veces se discute, pero bueno. ¿Y ustedes discuten con ellos porque ustedes quieren más libertad, o ustedes quieren más flexibilidad de parte de ellos? ¿Por qué discuten? Yo creo que no libertad, pero sí flexibilidad, que a veces son muy tercos o no entienden, no sé, que no pueden opinar sobre la vida de los demás y yo con mi tía, que somos casi hermanas, tratamos de hacer que empaticen con eso, pero bueno, a veces se logra, a veces no. Ya. Oye, ¿y tienes abuelos? Sí, o sea, de hecho, ellos son mis abuelos, pero son más mis papás, entonces, Ya. ¿Y qué edad tienen ellos? igual, mi papá, mi abuelo tiene como 60 y mi abuela tiene como 58, 50 por ahí. Ya. Claro, la diferencia entre el caso de la Dani es que son los papás, en el caso tuyo son los abuelos, pero están con generaciones distintas y en una etapa de crianza diferente, porque es distinto criar a un hijo a criar a un nieto. ¿Cachai? Ujú. Y cuando hablas de Sí, o criar a sea, un... puede ser. ¿Cómo? Es que ellos son más mis papás, directo que Sí, abuelos, pues no, sí entonces. sé, pero desde lo inconsciente,
cuando los abuelos asumen un rol más paterno, igual a veces tienden a ser como más malcriadores, más regaloneadores, porque es como una segunda paternidad para ellos, po. Tienen a veces incluso más aprensiones con el nieto, tienen otra forma de comportarse, o a veces pueden ser más flexibles o incluso a veces al revés. Pero ahí, claro, también los temas de los dogmas religiosos tienen un peso, ¿cierto? A ver quién más. Antonia González, ¿está por ahí? Sí, profe. Hola, Antonia. Hola. Ya, Anto, cuéntame. ¿Cómo son tus papás o las personas con las que tú vives ahí o que... Vivo con mis padres. Ya. Soy la menor con mis padres y son estrictos, criados a la antigua. ¿Ya? ¿Y qué edad tienen los papás? Mi papá tiene 64 y mi madre 63. Ya, también papás grandes. ¿Tú qué edad tienes? Claro. ¿Cómo? ¿Cuál es tu edad? Yo tengo 20. 20. ¿Y tus hermanos qué edad tienen? Yo de 20, mi hermano sigue de 28, mi hermana de 33 y mi hermana de 36. Ya son grandes. Ya. Oye, y Sí. si pensamos en temas generacionales con tus hermanos, con los grandes, los de 30 y tantos, ¿cómo son ellos? ¿Cómo los podrías describir? ¿Cómo los podría describir? No sé, ellos tienen su mundo, la verdad. Su mundo aparte. Pero son más liberales, son flexibles, son simpáticos, son muy estrictos también como los papás. No sé, no sabría, son como, sí, son flexibles, o sea, es que lo que pasa, ninguno tiene una responsabilidad, no tienen hijos, ¿no? Entonces como que viven su vida, su mundo, hacen lo que quieren, trabajan, entonces como que no sabría decirle, se enfocan en ellos nada más, viajan. No contigo. ¿Cómo? No viven contigo. No, pues no viven acá, pues, no, pues entonces... Se fueron. Claro, y sí, pues ya se fueron, si yo solamente me quedo acá con mis papás, la chiquita Ah, que ya, está estudiando. eres el concho que va quedando. Claro, soy el conchito. Oye, Entonces no, ¿y tienes abuelos vivos? solo me queda una, que no tengo mucha relación con ella, la verdad. Ah, ya. Cero. Que yo no sé cuánto, debe tener como 80 años, creo. Ya. Y no, ni idea cómo está mi abuela, no sé. Bueno, les hacía las preguntas a los compañeros, porque cuando uno va analizando, ustedes en este caso, y empiezan a ver como sus propios rasgos de funcionamiento, de relacionarse, y empiezan a contrastarlos con los de los papás, los de los tíos, los de los hermanos grandes, o contrastarlos con los de los abuelos, ahí como que se hace súper patente las diferencias, ¿ya? Y por lo general las personas más adultas, adultas me refiero así como casi que sobre 70 años, son como las más sabias y que son, incluso son más flexibles en algún minuto, porque como dicen esto, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ya les ha tocado vivir un montón de experiencias de vida, entonces tienden a comprender un poco más a las generaciones más jóvenes, a diferencia de las generaciones intermedias de los que tienen como 60 y tantos, 50 y tantos, que todavía no les ha tocado llegar a esa etapa total de la o plena de la sabiduría, como para poder también empatizar un poco más con los más jóvenes. Pero a mí me ha tocado ver a mucha gente viejita, que les encantaría haber nacido en esta época de libertad. Algunos son súper emancipados y son súper así como bien clever porque tienen ideas bien liberales, bien transgresoras. Ellos mismos plantean que si hubiesen nacido en esta época, chuta, habría sido todo súper distinto para ellos. Bueno, claramente nosotros tenemos la ventaja tremenda del tema de la tecnología, cosa que ellos no tenían, pero ahí uno puede darse cuenta como de los patrones mentales que operan en estas distintas personas y que así como convivimos dentro de una casa, hogar, también nos toca vivir después con ellos en el mundo del trabajo o incluso en la universidad. Aquí en la escuela no hay profesores tan viejos, pero cuando yo estudiaba, habían algunos profesores que eran súper viejitos, o teníamos profesores, no sé, pues yo tenía 19 años,
de unos profes tenía 33, otros 35, otros 40 y tantos, y de repente aparecían los profes de 50 y tantos, algunos de 60 y tantos, y algunos viejitos, así como que ya casi que rayando para los 80, y siempre como que el más viejito era como el más benevolente, como que tú decías, este caballero como que ya viene de vuelta, como que ya tiene que haber sido súper complicado para sus cosas, pero hoy en día tiene como otra actitud. Entonces, la invitación que les hago es a observar a sus papás, observarlos, tratar de comprender, obviamente que uno siempre espera que ellos también nos comprendan a nosotros, porque cada una de las generaciones con las que tenemos que convivir, hay algunas que ya van en retirada, pues van 20 años más, los de la generación senior de la actualidad, ya no van a estar probablemente. Entonces ahí viene como un recambio generacional y probablemente los más chicos, que son los hermanos, hijos míos, van a ocupar parte de otra generación y ahí se van como corriendo. Pero siempre nos va a tocar interactuar con personas de distintas edades, de distintas formaciones, de distintas estructuras. Entonces, en la actualidad, en el mundo laboral, conviven, ahí lo voy a proyectar, se ve, ¿cierto? Sí, perfecto. Conviven varias generaciones, y hay una generación que es la más antigua y que puede corresponder a los abuelos que ustedes pueden tener. En el caso mío también correspondería a mi abuela, pero ya mi abuelita se murió, que es la generación senior. Se llama silenciosa, veterana o la que es más tradicional y que está marcada por ciertas características, sobre todo que son personas que nacieron como en el 1900, 1904, 1910, en plena época con respecto a las guerras mundiales, a muchas crisis, todavía temas de pandemia o azote epidemiológico, cero tecnología, todavía muy preponderante el sistema machista, recién algunas mujeres habían logrado emanciparse como para ingresar a estudiar, lo cual no era para nada común. Entonces se van situando estas personas en un sistema social, económico, cultural, político, tecnológico, muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Y tú los puedes encontrar, como les decía recién, igual en los mundos de trabajo. Entonces, en su mayoría son personas que, como decía, 1900, 1910, aquí dice como más cercano a la época del 40, de la época de las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos, bueno, los que estudiaron, por así decirlo, pueden haber ingresado a alguna empresa y haber hecho carrera dentro de la organización. Y si han hecho carrera dentro de la organización, ocupan cargos altos de jefatura o de dirección, son ejecutivos que ya a veces son como asesores de diferentes áreas, porque todo lo que es su conocimiento y su experiencia tiende a ser bastante validada y respetada dentro de la organización. Lo mismo pasa en la universidad, por eso les decía recién que están estos profes que a veces son súper viejitos, pero que todo el mundo respeta porque ya han vivido tanto, que más que por lo que saben de temas como teóricos, uno valora y valida la experiencia que ellos tienen. Entonces, son súper también patriotas, tienen como toda esta cuestión del nacionalismo, casi como que si le sacáis sangre va a decir Chile o Argentina o el país de donde vengan, porque en ese sistema sociopolítico de la época estaba muy instaurado el tema como del amor a la patria, ¿ya? Estas personas por lo general prefieren trabajar de forma más individual. Antiguamente se estimulaba mucho la competencia y el tener que salir adelante por tu esfuerzo, por tu trabajo, por ende esto del sentido de equipo, de la colaboración no estaba muy desarrollado, ¿ya? Son estas personas que pueden hacer mucho con pocos recursos, porque antiguamente los recursos no eran tan abundantes como en la actualidad, por ende son personas que tienden a ser bastante habilosas y resolutivas, no tienen muchas, o sea, están acostumbrados a estar más en carencia que en abundancia. Son personas súper dedicadas al trabajo, pero tienen esto de que ven el trabajo como un sacrificio, ¿ya? Mucho del trabajo está vinculado, bueno, nos guste o no nos guste, las iglesias católicas, bueno, la católica en realidad, tiene bastante incidencia en distintos temas a nivel social. Entonces, desde la época antigua, el trabajo es visto como un sacrificio. El que trabaja y el que sale fuera del hogar a esforzarse para traer la comida o el dinero a la casa, en el fondo está haciendo un sacrificio.
ya por los hijos, se está esforzando más de lo que podría esforzarse si no estuvieran a lo mejor estos hijos. Entonces esa visión sacrificada también es dolorosa. Y hace que estas personas de repente disfruten poco, sean más serias, de repente medias enojonas y cascarrabias, porque como que ver tanta felicidad en otros, a ellos los conflictúa, ¿ya? Son muy apegados a seguir instrucciones, porque en esa época no se estimulaba mucho el pensamiento crítico, ni la proactividad, ni la resolutividad. Entonces era más bien un sistema en donde había que acatar normas y hacer lo que te decían que tenías que hacer, salvo que estuvieras en una posición más elevada, ¿verdad? O con mayor rango. Ahí sí tú podías ser más estratega y poder como diseñar o elaborar o planificar ciertas acciones. Pero de lo contrario era simplemente seguir reglas, así como una cosa media militarizada. Y también tienen como bien desarrollado esto como del honor, es decir, voy a decir la verdad, hay que ser correcto, hay que ser honesto, hay que echar raíces en esta organización para hacerla crecer. Entonces, aparte de apegarme a todas las normativas, tengo esta cosa como bien romántica de estar muy vinculado y muy involucrado con el trabajo y con la gente con la que trabajo. Entonces ahí dice, están como habituados al hard work, que es como el trabajo duro, el trabajo fuerte, largas horas de trabajo. No existía en esa época como hoy en día, que habían turnos, eran jornadas laborales de 12, 14, 16 horas. Como digo, el tema económico complejo, solamente para algunos segmentos sociales estaba más bien destinado el tema de tener una mejor condición económica. Después el resto era como el proletariado, y con mucho empeño la gente salía adelante, porque es el empeño, y la palabra sacrificio, porque además de que te tenías que sacar la cresta para trabajar y todo el día como burro no sé cuántas horas, además te pagaban poco. Entonces, aunque trabajaras esta vida y la otra, tampoco ibas a lograr salir tanto adelante, porque si tampoco los recursos lo permitían. Como les digo, es una época en la que no todos eran profesionales, no existían todas las oportunidades que hoy hay para poder estudiar, y también las mujeres, en este caso, la mayoría estaba en sus casas, ¿ya? Hoy en día, desde las investigaciones sociales, se tiene súper claro que en Chile la clase media surge sale adelante, no es que nazca, surgir de salir adelante, cuando mamá y papá trabajan. Ya en la medida que mamá y papá trabajan, hay mejores ingresos, mejores recursos, hay mejor educación para los hijos, mejor alimentación, mejor habitabilidad, porque están ingresando a la casa 2 rentas, ¿ya? Suele pasar mucho que cuando la mamá trabaja y, por ejemplo, necesita tener un apoyo doméstico o una nana, si al final lo que voy a ganar es lo mismo que le voy a pagar a la nana, no sé, pues 300 o 300, o sea, me llegan 300 y entrego 300, muchas mujeres deciden no trabajar, porque al final es plata por plata, pues no ingresa la plata al hogar, ¿me entienden? Pero sí, muchas mujeres deciden, pese a eso, hacerlo para poder desarrollarse ellas a nivel personal y por lo menos adquirir experiencia, mayores conocimientos que les permitan después cambiarse de trabajo. Eso es en la actualidad. Pero en la época antigua, no estaba todavía internalizado el concepto de querer desarrollarte como persona y querer salir adelante, ¿ya? Salir adelante con este desarrollo personal, ¿ya? A nivel organizacional, estas personas tienen una comunicación muy formal, ellos todavía hablan del memorándum, como bitácora para anotar ciertas cosas, porque todo se tiene que notificar, todo se tiene que escribir, todo se tiene que anotar, ¿ya? Hoy en día es el correo electrónico, es otra forma de memo. Y los mensajes que a ellos más los motivan es que, lo que les decía al principio, por la experiencia que ellos logran tener por los años de aprendizaje y de rodaje en distintos puestos de trabajo, les da mucho valor. De hecho, hay una historia en una empresa acá en la quinta región, una empresa del rubro de electricidad, que una persona que ingresó, estoy hablando de, no sé, hace como 50, 55 años, como estafeta a la organización, era tan curioso
que se iba paseando por los distintos departamentos, entonces era como el junior, el estafeta, el que hacía los mandados, los trámites, pero se sabía como todo el tejimaneje. Y además las personas le tenían cariño por lo que era Busquilla, los otros trabajadores, y le iban enseñando. Entonces, finalmente esta persona llegó a ser uno de los gerentes de esa compañía, pero eso fue en base a la meritocracia y en base a las habilidades que él logró tener para poder surgir o para poder hacer su trabajo. ¿Ya? Bastante habiloso ese gerente. Después de la generación de los seniors, viene la generación baby boomer, que son los nacidos ahí como también todavía en la etapa de la guerra, pero un poquito pasadito, entre el año 1945 y 1964. Se llaman baby boomer porque fue la época de la explosión de los nacimientos de la guagua, ¿ya? Porque hubo un repunte en la tasa de natalidad, pero bueno, nosotros aquí en Chile no estuvimos en guerra, pero por supuesto que todo lo que eran las noticias y todas esas cosas genera cierto nivel de ansiedad y de tensión, que después cuando la gente se relaja, es como pasa post-terremoto, post-tsunami, después estamos llenos de guaguas. Pareciera ser que el ser humano se relaja procreando. El punto es que ellos tienen características distintas al senior, porque aquí como que tiene mayor peso lo que es la familia, la construcción de la familia, ¿ya? Formar familia, casarte, tener hartos hijos, valorar la productividad, ya empiezan las personas a ingresar, los varones sobre todo, al mundo universitario, a formarse, a educarse un poco más, y eso obviamente que les permite ir generando mejores y mayores ingresos. La mujer todavía está como en esa etapa de transición entre que quiere salir de la casa y quiere entrar a estudiar, pero por otra parte están los hijos de por medio porque tiene muy, muy fuerte y arraigado el tema de la construcción familiar. Como les decía, también el tema de las iglesias o de la religión no deja de ser fuerte en ciertas generaciones, ¿ya? Entonces, estas personas son como más estables emocionalmente, son más maduras, logran tener experiencia y conocimiento, sobre todo en las organizaciones. O sea, cuando tú te encuentres con un colaborador que es un baby boomer, te vas a encontrar como con un abuelo bonachón, porque este abuelo te va a enseñar, te va a guiar, pero son personas que tienen harto conocimiento, porque son gallos que han estado ya hartos años en rodaje. Además que no son precisamente los que tienen magíster, ni diplomado, ni nada de ese tipo de estudios, pero sí, como son busquillas, de una u otra manera logran aprender, ¿ya? Yo creo que no les gusta ya estudiar mucho porque como hoy en día, además el método de estudio también tiende a ser un poco más estresante por el tema de la virtualidad, y ellos no siempre se manejan muy bien con la virtualidad, le hacen como un poco el quite. Pero tú los vas a encontrar como que estos son trabajólicos. El trabajo te dignifica, el trabajo te permite desarrollarte, el trabajo te permite crecer, pero no precisamente están enamorados del trabajo ni son apasionados por lo que hacen, porque todavía se arrastra un poco esto del esfuerzo y del sacrificio de la generación anterior, ¿ya? Como son más orientados a sacarse la mugre trabajando, también destinan pocas horas al ocio, es decir, gozan y disfrutan poco. Después de esta generación viene la generación X, que estos son los nacidos entre el año 65 y 1981. Si se fijan, acá como que los rangos de generación van casi como de 20 años en 20 años, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, que por lo menos hay cada 5 años un recambio generacional, ¿ya? Y esta generación X, en la medida que va creciendo, va siendo más consciente de que los papás lo pasaban como súper mal laboralmente. Entonces ellos son como los que quieren quebrar un poco ese paradigma del sufrimiento. Entonces andan buscando siempre nuevos negocios, son inventivos, son creativos, más proactivos. Ya la mujer se ha incorporado bastante al mundo del trabajo, pero no logra ser una cosa equilibrada en las organizaciones. Pues. Todavía siguen habiendo más varones que mujeres, ¿ya? En algún minuto se les llamó la generación perdida, incluso la generación Peter Pan, porque no es que sean inmaduros, pero por supuesto que tienen otros rasgos mucho más adolescentes que lo que pueden tener los baby boomers. Denme un segundito, chiquillos.
Entonces, esta generación X está marcada porque, bueno, también vio trabajar mucho a sus papás, empiezan a aparecer los primeros rasgos de la tecnología en la vida, entonces se les abre como un mundo, se estimula mucho la competencia, y estos gallos, cuando tú te los encuentras en el mundo laboral, son los primeros que han intentado tener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, ¿ya? Bueno, por distintas variables mundiales y dentro de esas en Chile el tema de la dictadura y también el sistema de crianza antiguo, porque todavía no lo he mencionado, pero en esa época estaba súper, bueno, en la época de los seniors, de los baby boomers, de la generación X, todavía estaba como muy validado el tema del golpe físico, de la descalificación psicológica, de los garabatos hacia los hijos, de manera frecuente y constante. Entonces, es una generación como bien ansiosa, una generación, de hecho, le han puesto el nombre de un medicamento, como es la generación Rabotril, porque hubo una época en que todos tomábamos Rabotril, digo todos porque yo también estoy dentro de esa generación, pero era simplemente para bajar los niveles de ansiedad, porque muchos de los comportamientos de los padres con nosotros en sistemas de crianza después tiene repercusiones en la vida adulta. Y esas repercusiones en la vida adulta por lo general se expresan a través del consumo de tabaco, de alcohol, de droga, de ansiedad excesiva, de comer mucho. Entonces, todos esos rasgos se apalean un poco con los antidepresivos y con los ansiolíticos. Toman fuerza todo lo que es las terapias psicológicas, el ir al psicólogo, el tratarse, el hacerse cargo. Pero pese a todas esas como condiciones de que son más emocionales, esta generación es bien creativa. Es creativa, es como tira para arriba, no siempre tienen un título profesional, a veces tienen un título técnico, pero son personas que son como bien de salir adelante. También no había muchos recursos como los que hay ahora respecto a temas tecnológicos, pero por supuesto son gallos que son los primeros como que quieren salir adelante y más encima disfrutar lo que están haciendo. Súper adaptables, se acomodan a los distintos escenarios, tratan de conciliar las distintas cosas, de integrar a los más viejos con los más jóvenes. Son los primeros que empezaron a ver la llegada de Internet al mundo laboral, por ende ahí se abre pero un mundo pero completo, nuevo, mayor conectividad, mayor velocidad, mayor rapidez, mayor información, facilidad para almacenar los archivos y todos los datos. Entonces, en la medida que a ellos les gusta este tipo de temática, son gallos súper pro, ¿ya? Son personas que les gusta el conocimiento, les gusta aprender, pueden crecer rápido dentro de una organización, porque como ya han tenido también experiencia y se han desarrollado bastante bien con los conocimientos y la experiencia que han ido ganando, son como bien cotizados en el mercado, ¿ya? Eso es súper, mira, lo que acabo de decir es como me hace harto sentido, son súper cotizados en el mercado porque tienen esta característica de que van a todas. No le hacen asco al trabajo, por lo general son súper apechugadores y aperrados, llegan hasta el final con los proyectos en los que se involucran. Bueno, de repente nos miden un poco el impacto o el riesgo de involucrarse tanto, pero son los que se destacan en el ámbito laboral en la actualidad todavía, ¿ya? No son tanto como de ir en tanto del amor a la satisfacción personal, pero sí la buscan. El fin de semana son los que se empiezan a pegar los viajes fuera, el grupo de amigos, los happy hour, buscando cosas que les permita a ellos sentir esta satisfacción. Y muchos de los de las generaciones X son padres de los millennials. Después de la generación X, hay una generación como en transición, que es como bien cortita, y que mira, ahí dice 1973, 1983, y la anterior decía 1965 a 1981. Lo que pasa es que, como les explicaba ayer, hay como generaciones de transición que van apareciendo entre medio, puedes decir, entre yo 30 y, no tengo 35, entre yo 42. Yo dentro de 32 van a ver chiquillos entre medio que van a agarrar rasgos tanto mío como de la generación que viene, y que son las etapas de transición, ¿ya? Entonces, ni millennial ni X, pues son los senior, ¿ya? Por lo general son una generación que funciona como con el descontento de la generación X y la alegría y el optimismo de los millennials, ¿ya? Entonces,
como que hay cosas de la generación X que no les gusta, sobre todo esto de ser tan competitivo, de ser como tan apechugadores, tan aperrados, de repente un poco como invasivos, y toda la liviandad que tiene la generación millennial, que son más tolerantes, que son como más, ya tienen harta tecnología en su vida, y que se van adecuando a los cambios en función de eso. Ahí dice la última generación que conoció la vida sin internet, pero estamos hablando de un internet así como masificado, porque ya en el año 85, bueno, esto es como cuando eran más chicos, porque hoy en día, en la actualidad, estos sí tienen conocimientos de internet, pero en su infancia no vivieron la infancia conectada ni a un teléfono, ni a la Switch, ni a ningún juego de estos computacionales, ¿ya? Estos son como bien ponderados, porque no son ni depresivos ni ansiosos en exceso, por eso tampoco no consumen tanto fármaco, y por lo general han visto como lo mejor de las dos generaciones. Esto es ser como más liberal y un poco más light, y por el otro lado ser un poco como la generación millennial. Y ahí tengo un video, no sé si lo va a cargar, vamos a ver. Como dice la desinfección o desintoxicación de la generación X, porque son una generación un poco más liviana, ¿ya? Bueno, ayer en el video veíamos que la generación X, con esto de ser tan competitivo y de querer lograr cosas, ayer te voy a contar, hay una generación que estuvo, pero es que hoy en día está como a punto de jubilarse en las organizaciones, que igual tú las puedes encontrar, porque acuérdense que la gente en las empresas se jubila, pero a veces sigue trabajando, entonces tú puedes encontrar perfectamente a alguien de 70, 75 años todavía en una empresa, pese a que se tenía que jubilar a los 60 o a los 65 años, ¿ya? Entonces hubo una generación hace años atrás, esta la baby boomer o la X, los primeros de la X, en donde las empresas también eran maltratadoras. Entonces había harta descalificación hacia los trabajadores, bastante explotación, horas o jornadas de trabajo súper largas, bien bruteque, donde hoy en día es súper liviano trabajar, pues si tienes el computador y toda la información se almacena aquí, tú escribes y queda todo guardado, pero antiguamente había que archivar, escribir a mano, seleccionar, dejar las carpetas ordenadas, anda que se te pasara un papel en una carpeta que no era la que correspondía porque había que revisar todo. Entonces era como bien macabro. De hecho, muchos papás de la generación mía, papás nuestros, se llevaban harto trabajo para la casa. Entonces uno veía como que al final estaban como contentos con el trabajo porque te dignificaba, todas estas cosas medias románticas o religiosas, pero era una carga pesada, porque era muy demandante, había mucho que hacer y no siempre las lucas lo justificaban. Acá en Chile ustedes sabrán que hay un montón de trabajos que no precisamente son los trabajos de oficina, ni que son tampoco los trabajos profesionales, entonces, y esas personas es peor, porque trabajáis como burro de carga en la bodega de un supermercado, o en una empresa, o en la parte operativa o productiva de una fábrica, entonces ese ritmo de trabajo, si es pesado hoy en día, antiguamente era también mucho más pesado, ¿ya? Si avanzamos de la generación X, la Xennial y la generación Y o Millennials,
tenemos ya a estos primeros jóvenes que empiezan a conocer el Internet, y por eso me reía hace un rato, porque mostraban ahí como uno jugaba como al Atari, y al otro ya jugando con el celular. Entonces, las millennials en realidad son creativos, tienen ya todo lo que a la mano en cuanto a tecnología, eso mismo los pone como mucho más ansiosos. La tecnología, por un lado, ha sido un arma de doble filo, porque te permite acercarte a muchas cosas, no hay límites, no hay fronteras para la información, pero por otro lado te limita a otro tipo de habilidades. Entonces, si bien es bueno para una cosa, es como malo para otra. Nos pone más ansiosos, más inmediatistas, a veces mucho más egocéntricos. Más de alguna vez les tiene que haber pasado incluso a usted estar en un carrete en donde en vez de estar compartiendo con todos los amigos que están ahí presencial, están todos en el teléfono y están hablando con el que no pudo venir al carrete o el que viene en la micro. Entonces ahí uno dice, pero chuta, o sea, ¿cómo estamos de mal? Porque en vez de disfrutar a los que estamos acá, estamos pensando en el que no está y le estamos escribiendo, con una necesidad de tener ahí el celular a la mano. Entonces, esos son como los lados A o lados B. Y ahora, todo lo que es millennial y todo como se manejan en las redes, tienen mucho mayor información, están mucho más globalizados. Ahora, con respecto a eso, hay que tener siempre como, yo creo que cuidado, y que al principio era bien riesgoso, porque mucha gente creía que todo lo que estaba en Internet era como la información fidedigna. Entonces, no, porque yo lo encontré en Internet. Y después empezaron a aparecer las páginas científicas, las investigaciones, bueno, uno dice San Google, que te permite encontrar un montón de cosas, pero si tú vas a esta otra, a Wikipedia, no todo lo que sale en Wikipedia es como Wikipedia lo plantea. Entonces, ir a una fuente Wikipedia para buscar información para un trabajo universitario o para una investigación social es nefasto. Entonces, los cabros más jóvenes de repente asumen que porque está en la red es porque es verdad y porque existe, ¿ya? Bueno, toda esta generación tiene un poco más de conciencia respecto de lo que es sustentable, del cuidado del medio ambiente, hacen un montón de tareas a la vez porque están como acostumbrados a picotear de una cosa a otra, y muchas veces son hijos únicos, producto de que, bueno, a la medida que la mujer va incorporándose cada vez más al mundo del trabajo, eso hace que vayan teniendo menos guaguas, porque ¿quién te cuida la guagua? La nana a veces cuida 1 o 2, pero no quiere cuidar 5. Y las mujeres tampoco quieren estar eternamente con pre y postnatal, entonces por lo general ahí se reduce considerablemente la maternidad. Entonces, al reducirse la maternidad de la generación anterior, los millennials muchas veces son hijos únicos. Y aquí sí aparece un factor que es distinto al de la generación anterior, que estaban como más solos en las casas, bueno, hoy en día también, pero esta soledad está enmascarada o está encubierta por el materialismo que realmente los padres propician para los hijos. Es decir, es que está solo, le voy a comprar esto. Es que para que no se aburra, le voy a comprar esto otro. Es que para que no sufra, le voy a comprar esto otro. Entonces, entre que pasan a ser como el foco de atención de la familia, pero por otra parte también bastante mimados o algunos malcriados, porque como que no hay límites. Los papás pierden el foco, como que la culpa inconsciente por tenerlos votados o pseudo votados, lo suplen y lo apalean a través de cosas materiales, ¿ya? Ahora, este tipo de esta generación empieza también con el tema de la jornada escolar un poco más extendida, los talleres en los colegios, entonces de alguna manera tienen mayor noción del trabajo en equipo, colaborativo y de actividades que están siendo siempre supervisadas por un adulto. Entonces estos gallos en las empresas logran formar equipos, se comunican mejor que la generación anterior, se adecúan también a las normativas de algún líder o autoridad y funcionan súper bien, ¿ya? Bueno, son los primeros en empezar como veían a sus papás trabajar tan arduamente jornadas largas laborales. Si tú pensáis, una persona que ingresa a las 9 y sale a las 6 del trabajo, en horario, en vida normal, sin pandemia, esa persona que llega a las 9 se levanta a las 6 de la mañana, sale a veces en Santiago, cuando tú sale a las 7 de la mañana de su casa para llegar a las 9, entre los tacos, la micro, no sé, lo que se movilice, da lo mismo, y después si sale a las 6 de la tarde, llega a las 8 o 9 de la noche a su casa. Entonces,
son súper largas las jornadas, porque hoy en día en Santiago todavía siguen siendo largas las jornadas. Entonces esta generación es la primera en implementar el tema de la flexibilidad horaria, ¿ya? Son de los que ojalá podamos trabajar como co-work, o sea, en la casa y en el trabajo, y trabajar a distancia, o tener horarios más reducidos, y aparece el concepto del trabajar por metas, entonces, o por objetivo. Entonces, no es necesario que yo esté de 9 a 6 toda la semana calentando el asiento de la oficina, cuando a lo mejor cumpliendo ciertas metas y ciertos hitos, yo también voy a poder cumplir con lo que la empresa, en este caso, espera de mí. ¿Ya? Aquí como que se acaba la fidelidad laboral, esa fidelidad que decía hace un ratito, que tú le sacabas sangre a una persona y decía, Chilquinta, es Val. En el caso Carosi, no sé. Hoy en esta generación está este cuestionamiento a esto de generar, de echar raíces en una empresa, entonces empiezan a ser mucho más activos en la búsqueda de diferentes actividades laborales, se van de acá, van para el otro lado, van diversificando, van viviendo nuevas experiencias. Antiguamente, por ejemplo, en la selección de personal, los que hacemos reclutamiento, cuando tenemos un currículum de una persona de 55 años o de 45, tú te das cuenta que esa persona permanece en los trabajos, algunos toda su vida en un solo trabajo, otros permanecen como 10 años, 12 años. Pero las generaciones más jóvenes tienen un recambio en que duran 2 años, 3 años, 5 años, con suerte 5 años en realidad, porque de repente tienen una alta rotación de un año para otro, pues buscando siempre nuevas oportunidades laborales. La lata es que no alcanzan a terminar de aprender en una empresa cuando ya se cambiaron a otra, pues entonces son gallos que a veces los conocimientos quedan como un poco como a la mitad. Bueno, y la generación Z, que es la generación de las personas nacidas en el 2000, 2001, 2002, hasta la fecha, ya estos chiquillos que son muchos de ustedes, la tecnología estaba ya presente. Yo me acuerdo cuando en el año 2000 habían unos, no sé si ustedes los vieron alguna vez, habían unos celulares que uno les decía los ladrillos, porque era como andar con un verdadero ladrillo así cuadrado, gigantote, grandote, y que había que pararle una antena y apretarle así como, era muy monstruoso. Y después empiezan a evolucionar y se empiezan a achicar y todo eso. Pero ya el hecho de estar hiperconectados con el tema de los celulares, después el internet, bueno, antiguamente el internet no era como lo que tienen ustedes, pues había que conectarse, había que apretar un cable, que había que conectarlo al módem del teléfono y que sonaba, y ahí recién tenía internet para hacer el trabajo, andábamos con los disquetes, después fueron estos otros, los pendrive, pero todo ha ido evolucionando a pasos agigantados en los últimos 20, 21 años. Entonces, como todo es tan acelerado en estos últimos 20, 21 años, claramente las personas de esta generación son mucho más ansiosos, más apuretes, quieren todo inmediatamente. Si bien son súper abiertos de mente, innovadores, creativos, hiperconectados, como son impacientes, son porfiados. Porque cuando tú eres altamente ansioso y quieres todo en lo inmediato, eso también te pone rabioso. Porque te pone rabioso que el hecho de que no aparezcan las cosas en los tiempos que tú esperas. Porque si tú te metes al teléfono y tú buscas, te arroja la información al tiro, po. Entonces, ¿cómo en la vida que está fuera del internet no va a ocurrir así? ¿Ya? Entonces, tienen estos rasgos que son de mayor intolerancia. Se adaptan a la moda con respecto al tema de lo que ven justamente en las redes, YouTube, Instagram, influencers. En algún minuto estuvo de moda esta cuestión del Twitter, pero eso era más como intelectual. No sé en realidad quién que estará ahora, yo creo que cualquiera publica en Twitter cosas y más de alguien los sigue. Pero ustedes hoy en día siguen mucho más a gente que es del mundo como farandulero del internet, que antiguamente la gente, los cabros jóvenes estaban más involucrados con los ídolos del deporte, con los actores. Hoy en día hay otro medio de influencia social en la generación de ustedes, ¿ya? Bueno, hay otro punto que dice que más de la mitad de los Z considera que la auténtica vida social transcurre en las redes sociales.
Por eso es más fácil chatear que hablar. Pues esto que les decía, que están más conectados también en la pantalla con el que no está que con el que está. Ustedes han visto caducar un montón de tecnologías y evolucionar y manejarlas todas súper bien. Están lamentablemente tan hiperconectados que a muy corta edad les ha tocado ver temáticas para las cuales nosotros, por ejemplo, a esa edad no las habíamos visto, que tienen que ver con temas de violencia, sexualidad, pornografía. Y claro, ese acceso del ser humano a ese tipo de información, si bien no está mal, hay ciertas etapas neurobiológicas y psicológicas y emocionales para las cuales las personas estamos preparados o no estamos preparados. Entonces de repente hay chiquillos que ven cosas a destiempo y les provoca incluso más que de algún trauma medio pequeño, y no tan pequeño, porque son cosas muy violentas que para la psiquis de un niño, ¿ya? Por lo general la generación Z pasa más de 3, 4 o 5 horas incluso en el teléfono. Si ustedes se hicieran el ejercicio de identificar cuántas horas efectivas está ¿cómo se dice? Hay un contador de minutos, cuántas veces te conectaste a internet, versus lo que realmente están conectados con la vida real, se podrían impresionar, ¿ya? Bueno, la generación de ustedes también, como está todo el tema de mediático del internet, tanta conexión, en la época más antigua la gente, no sé, pues veía una serie de televisión, bueno, las mismas teleseries, las teleseries las daban todos los días a un horario, y había que esperar al día siguiente para ver qué era lo que iba a pasar, y si te perdías el capítulo sonaste, pues aunque te lo contaran 20.000 veces, no lograbas imaginártelo porque la idea era haberlo visto. No como ahora que tú puedes ver el mismo capítulo 25 veces si quieres, te puedes ver una serie en una noche, los blogs de video, incluso puedes interactuar cuando hoy en día hay alguna cosa que involucre la participación, un live, cuestiones como del webinars y ese tipo de cosas que antiguamente no había, ¿ya? Entonces, este tipo de tanta influencia del medio tecnológico en la vida de las personas, si bien los mantiene súper conectados, súper creativos, súper abiertos de mente a innovar, por otro lado, también provoca que la persona tenga menos capacidad de atención, porque hay muchos estímulos, entonces está la mayor parte del tiempo desconcentrado que concentrado, y también provoca que de repente no logras analizar y evaluar bien y dimensionar el tipo de respuesta que tienes que dar frente a algo, porque son más impulsivos. Entonces reflexionan poco, ¿ya? Y es súper importante reflexionar, pues, para poder tomar distintos tipos de decisiones, ¿ya? Acá, en la última página del PowerPoint, aparece un enlace de un artículo por si lo quieren ver. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? Unas preguntas. Dígame. Uno, ¿qué pasa con los años del 95 al 2000? Son los millennials. ¿No acaban en el 95? Es que no, pues si son, mira, los rangos son como estimativos, ¿ya? Ah, ya. Son estimativos. Por lo general, cuando se quiere categorizar algo, se dice así como del 2000 al 2020, 2020 2040. Pero como hay etapas de transición, entre el año 95 y el año 2000, aparece también una transición respecto del millennial a la generación Z. Hay otras generaciones de repente que son intermedias, pero que son tan difusas, porque incluso aquí uno de los chiquillos me menciona, mis papás tienen harta influencia millennial. Claro, pues tu papá tiene 38, pero ¿por qué? Porque de repente no es que uno se crea lo ley, sino que tú como que cuando tienen buena capacidad de aprendizaje y de adaptación, esos papás probablemente cacharon que si no te subías al mundo de la tecnología, te quedaba ahí fuera, obsoleto. Es como una vez un colega mío dijo, es que si no estás en Facebook no existes. Dije yo, al tiro hazme una cuenta, pero te estoy hablando, no sé, pues hace más de 13 años atrás, pues ustedes eran cabros chicos de 7 años todavía. Hoy en día es como si no estáis en Instagram o no sé en qué otro tipo de redes sociales, tampoco existe.
pero las personas más viejas o más grandes que se van sumando a estos avances tecnológicos, no perdiendo de vista lo importante de las otras generaciones, son los gallos que van siendo más adaptados y más evolutivos. Logran integrarse a las nuevas tecnologías y a los modos más modernos, a los estilos más modernos de trabajo, de funcionamiento, de relacionarse, pero salvaguardando algunos temas más anticuados o más tradicionales que también son importantes. Por ejemplo, yo que hago reclutamiento y selección, me doy cuenta de que es tremendamente importante que aunque tú vayas como muy en la onda de la tecnología, seas comprometido y seas responsable. Y el compromiso no precisamente es algo que caracteriza a la generación Z. ¿Me entienden? Entonces, si hay alguien de la generación Z que es súper clever para la tecnología, pero además tiene internalizado por crianza, que tiene que ser comprometido, ese gallo es súper, así como que va a ser súper cotizado después en el mundo laboral, porque va a llegar a la hora, va a terminar la pega, va a desarrollar los proyectos desde el inicio hasta el final, va a ser proactivo en la búsqueda de información, va a ser tolerante a la frustración si es que es capaz de manejarla, pero además maneja la tecnología. ¿Sí? Sí, y la segunda pregunta, yo tenía entendido que el 2010 en adelante eran los alfa. Como te digo, hay hartas como, ¿cómo se puede decir? Categorizaciones, pero desde lo psicológico son las que yo te presenté acá, ¿ya? Porque hay otras categorías para otro tipo como de análisis. Nosotros acá los análisis que estamos haciendo son más bien como desde el mundo laboral, ¿ya? Probablemente van a aparecer, como dices tú, desde el 2010, 2012 en adelante, otro tipo de generación, pero por ejemplo el que nació el 2012 tiene 9 años en la actualidad, po. Entonces ese todavía no ingresa al mundo laboral, ¿cachai? Sí. Entonces por eso como desde el radar, desde lo psicológico para el mundo laboral, todavía no aparecen como dignos de estudio. Van a aparecer cuando ingresen al mundo laboral, po. Ahí van a aparecer las investigaciones a ver cómo son los gallos en el 2032, que tienen 22 años y que vivieron todos estos cambios tecnológicos, todas estas evoluciones, las pandemias, todo lo que ha estado pasando en los últimos tiempos. ¿Alguna consulta, duda, comentario? ¿No? ¿Se entiende clarito? Sí. Sí, profe. Ya, entonces, como se entiende clarito, ustedes van a formar grupos de 4 a 5 personas y van a tener que revisar lo más pronto posible el material que tienen en el aula virtual para que puedan empezar ya con su trabajo. Está la pauta, está la rúbrica de corrección, cada grupo tiene que hacer 4 entrevistas, los grupos son de 4 a 5 personas, no vayan a salir con un grupo de 6, de 7, no, o sea, ahí se tienen que dividir o se integrarán a otro grupo. Entonces son 4 entrevistas, ojalá que los entrevistados sean personas de distintas edades y de distintos segmentos laborales, es decir, alguien que sea profesional, alguien que tenga un técnico, alguien que a lo mejor tiene un trabajo informal, incluso alguien que a lo mejor puede estar ya jubilado o a punto de jubilarse y está teniendo un emprendimiento, no sé, alguien que sea independiente, pero la idea es que las 4 entrevistas ojalá sean distintas. Pueden haber 2 iguales y otra distinta, pero eso te va a permitir a ti identificar, o sea, ustedes podrían hacer 10 entrevistas y aún así nos quedaríamos cortos con los posibles resultados para encontrar. Pero ya tienen ahora las características generacionales, porque la vimos recién, y tienen la pauta también del trabajo. Cada grupo tiene que desarrollar una pauta de entrevista, ojalá bien profunda, no por supuesto poner dentro de las primeras 10 preguntas, ¿cómo está usted? ¿Le gusta trabajar o no? No, pues preguntas que apunten a levantar esa información que es importante o relevante tener. ¿Por qué trabaja? ¿Cómo dota de sentido su trabajo? ¿Le habría gustado tener otro tipo de trabajo? Si hubiese nacido en la época actual, ¿decidiría seguir con lo mismo que ha hecho o a lo mejor habría tomado otra decisión? Cosa que ya puedan empezar a desarrollar su pauta para el trabajo que hay que entregar el día 11 de septiembre. ¿Ya? Dedito para arriba.
Ok. Sí, profe. Ya, vamos a quedar entonces hasta acá. Ahí yo me levanté el dedito. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. La próxima semana, ¿cierto? Sí. Y la próxima semana ya deben tener su pauta de entrevista, deben tener seleccionado las personas que van a entrevistar, porque ya después no nos vamos a dar ni cuenta y viene la semana siguiente que hay que entregar el trabajo. Así que tienen 2 semanas para hacer este trabajo. ¿Ok? Dedito para arriba. Profe, tengo una pregunta. Dime. Bueno, no he leído la pauta, pero tampoco sé si está, así que la entrevista se hacen con video, se la entregamos en audio o hacemos un informe, ¿cómo se entrega? El PowerPoint es un informe y ahí sale todo. Ahí sale todo. Me tienen que entregar un PowerPoint diciendo por qué escogieron a las personas que entrevistaron, haciendo una descripción de cada una de las personas, Perico Los Palotes, generación tanto, trabajan tanto, sus mayores motivaciones tanto, etc. Y después la pauta de entrevista con los análisis respectivos. ¿Ya? No es necesario que me pongan todas las respuestas, algunos grupos lo hacen, transcriben todas las entrevistas y lo ponen como un archivo aparte, y otros hacen el análisis. Y el análisis es decir, a ver, yo entrevisté a la Carolina, a la Antonia y a la Daniela, y me doy cuenta que las tres tienen distintas miradas súper distintas, pero súper complementarias, porque a una le encanta trabajar, porque es súper competitiva y le encanta ser florero y destacar, pero a la Antonia le encanta desarrollarse personalmente, entonces para ella el trabajo le permite generar lucas para seguir aprendiendo y seguir estudiando. Y la Carolina es súper creativa, entonces es como que el mundo del trabajo le abre posibilidades de seguir creando, de ser innovadora, de ayudar a otras personas, ¿cachai? Entonces, ahí ustedes cuando hagan el análisis van a encontrar puntos que son convergentes, porque hay similitudes, o puntos que son divergentes, porque son diferentes. Gracias, profe. Ya. En la pauta está junto con la rúbrica. Si ustedes miran la rúbrica, van a ver el mayor puntaje siempre es el que va a tener la posibilidad de mejor nota, ¿ya? Entonces es importante que vean la rúbrica. Y vean la pauta al tiro para que puedan empezar con el tema de este trabajo. Acuérdense que estos trabajos los vamos a hacer ahora lueguito, porque después a fin de semestre van a estar hasta el cogote con hartas cosas con los otros ramos. Yo conozco a los otros profes. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces que tengan un muy buen término de semana y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, profe. profe. Chao. Gracias.